Bien, hermanos, muy buen día. Gracias a Dios que podemos estar nuevamente congregados en su nombre. Gracias a Dios porque podemos estar reunidos, ¿verdad? Gusto en verte a cada uno de ustedes, hermanos, que están aquí con nosotros. Gracias a Dios que pueden acompañarnos, que pueden estar presentes. Gracias a Dios, hermanos, por esa oportunidad que nos da el Señor, aunque sea por partes, ¿verdad? El poderlo tener, estos servicios. Y bueno, pues les quiero invitar, hermanos, también a que pues nos sigamos cuidando, ¿verdad? Que nos sigamos cuidando. Gracias a Dios que hasta ahorita el Señor nos ha guardado, pero pues es necesario cuidarnos y seguir orando por nuestros hermanos, ¿verdad? Estemos orando por nuestro hermano Francisco, por nuestra hermana Laura, que gracias a Dios ella está bien, por su mamá, ¿verdad? También gracias a Dios porque el Señor la ha fortalecido y bueno, prácticamente ella está de salida, pero pues estemos orando, hermanos, por ellos, estemos orando por la hermana de nuestro hermano Ángel, ¿verdad? Que nos pedía oración, ¿verdad? También hace 15 días fue, ¿verdad, Ángel? Por su recuperación de esa operación, cirugía que tuvo, para que nuestro Señor la siga ayudando, que siga obrando, ¿verdad? Que se siga manifestando en ella. También oremos por el papá de Chío, ¿verdad? Esa cirugía que necesita también en la cabeza, pues ya es por segunda ocasión, ¿verdad? Y gracias a Dios que hasta ahorita el Señor lo ha guardado. Pero sigamos orando, hermanos, para que pronto se pueda dar, ¿verdad? Para que pronto pueda darse esa operación y que todo lo que sea necesario, pues bueno, también el Señor lo pueda suplir, hermanos. Estemos orando por ellos, también por Mate, que por ahí en la madrugada, ¿verdad? Estuvo enfermito y pues para que el Señor también, gracias a Dios, ya está mejor, pero pues que lo siga ayudando, ¿verdad? Para que pueda recuperarse totalmente, hermanos. No dejemos de orar, hermanos, por aquellos que están enfermos, que están pasando por alguna situación difícil, para que nuestro Señor los ayude, para que nuestro Señor pues, los levante, ¿verdad? También por el papá el suegro de Samuel, ¿verdad? Buscaba su cena, pero el suegro de Samuel, ¿verdad? Y también es tu suegra, ¿verdad? Pues sí, con los dolores de la edad, de los gastos de los cartílagos. Sí. Por los dos, ¿verdad? Para que el Señor los siga ayudando, para que sigan... ¿Perdón, hermano? Y por tus papás también, hermano. Sí, hermano, vamos a estar orando también por ellos, para que el Señor los ayude y que los pueda seguir fortaleciendo. ¿Habrá alguien más, hermanos, que tenga alguna petición de oración? ¿Alguna otra persona que se... Gracias a Dios, mi suegro les habíamos pedido oración porque pues, realmente necesita otra cirugía. Pero pues gracias a Dios que no se la van a hacer, ¿verdad? La doctora está diciendo que a través de algún tratamiento, ¿verdad? Pues puede mejorar y les pedimos que nos ayuden a orar para que el Señor lo ayude, que pueda fortalecerlo y que pueda estar mucho mejor también, hermanos. Gracias a Dios, Lucy también ya está bien y pues estemos orando, hermanos, unos por otros. Y bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo. Pues también aprovechando de una vez vamos a orar por la enseñanza. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque pues tú nos has ayudado, porque estás con nosotros, Padre bendito, porque tú nos has guardado también. Te queremos pedir, Señor, que tú ayudes a nuestros hermanos que están pasando por dificultades, Señor, por pruebas, por adversidades, algunos en cuanto a la salud, Señor, que tú los ayudes, que sigas obrando, Señor, en cada uno de ellos que te hemos mencionado. Tú los conoces, Señor, sabes cuál es su situación, para que nuestros hermanos puedan estar mucho mejor, Señor, para que nuestros hermanos puedan, Señor, tener esa recuperación, que aquellos familiares que no te conocen, pues puedan conocerte también, Señor, a través de las situaciones difíciles que se están presentando. Ayúdalos, Señor, por favor, los ponemos en tus benditas manos, al igual, Señor, que ponemos en tus manos este servicio, este culto, este tiempo de la enseñanza, Señor, para que tú nos dirijas, que tú tomes en control, Señor, todas las cosas, de tal manera, Señor, que podamos ser edificados. Ayúdanos, Señor, por favor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, pues también, ¿verdad? Se empezó un poquito después, ¿verdad? Tarde. Gracias a Dios por nuestro hermano George, ¿verdad? Por Abril, por su mamá, que llegaron pues temprano. Y yo creo que fueron los que se dieron cuenta, ¿verdad? Que estaba inundado acá, ¿verdad? Se había metido el agua, pero gracias porque nos ayudaron a secar y pues esperemos también que o ya no llueve o que pronto, ¿verdad? Nos puedan ayudar el Señor, ¿verdad? Que está rentando para que se pueda arreglar y que ya no se tenga de ese problema. Pero vamos a estudiar, hermanos, la palabra de nuestro Dios y quiero invitarles, hermanos, a que tengan sus Biblias abiertas en Hebreos capítulo 11, que es donde vamos a estar teniendo, hermanos, la enseñanza. Hebreos 11. Vamos a empezar una nueva serie de temas. Ya el mes pasado estuvimos
estuvimos estudiando Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Y estuvimos viendo varias cosas de las cuales nuestro Señor nos ha hecho libres. Y ahora, hermanos, vamos a empezar otra serie de temas en donde vamos a estar hablando de la fe. Creo que es muy importante, ¿verdad?, que recordemos lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la fe, que podamos reforzar, reafirmar, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este precioso tema, y también necesario como lo estaremos estudiando. Y me gustaría que iniciáramos con una pregunta, hermanos. ¿Pueden imaginar a una persona terminando un maratón sin una buena alimentación y ejercitación? ¿Pueden imaginar a una persona, ¿verdad?, así atlética como su servidor, ¿verdad?, terminando un maratón sin una buena alimentación y sin ejercitación? ¿Cuántos de aquí han corrido un maratón, hermanos? A ver, todos los que han corrido, sí, Agus, ¿verdad? Los ciegos, ¿verdad? Todos los que han corrido un maratón, levanten su mano. Agus, ¿cuántos kilómetros tiene un maratón? Hay de diferentes, ¿verdad? Hay medio maratón, así es, porque un maratón creo que son 42 y algo, ¿verdad? Kilómetros, ¿verdad? Los que tienen, imagínense, un maratón 42, yo aquí tengo el dato, 42.195 kilómetros. ¿Pueden imaginar a una persona terminando el maratón, ¿verdad?, llegando hasta la meta, ya no digamos en primer lugar, pero por lo menos terminándolo sin una buena alimentación y sin haberse antes ejercitado, preparado, entrenado? ¿Es posible? ¿Pueden imaginar, hermanos, a un estudiante terminando su escuela, no nada más terminándola, sino terminándola con honores, sin estudio y dedicación? Sin haber estudiado, sin haberse dedicado. Baurín, ¿verdad?, va terminando ya su universidad, su licenciatura o ingeniería, ¿verdad? Y Bau, ¿crees que sea posible esto? Sin estudio, sin dedicación, creo que no es posible graduarse con honores, porque hay muchos que la terminan, ¿verdad? Y ahí apenitas si le alcanzan a sacar, pero con honores no es posible, ¿verdad? Se requiere estudio y dedicación. Ahora, ¿pueden imaginar un pastel? Yo había puesto primero un pastel, ¿verdad? Sí, ya no le había puesto especificación, sino le había puesto un pastel sin leche y sin huevo. Y después me puse a meter ahí internet, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿y habrá? Y sí, me encontré que hay pasteles sin leche y sin huevo, ¿verdad? Dije, ¡ay, caray! Entonces le cambié. Un pastel de tres leches, sin leche y sin harina, ¿es posible? Y ahí sí investigué, no, ya no es posible, eso sería otra cosa, ¿verdad? Pero un pastel de 3 leches, sin leche y sin harina, no es posible, ¿verdad? No es posible, hermanos. No hay manera de que suceda esto, pues son elementos indispensables que no pueden fallar. Así como también, hermanos, sucede con la obra de nuestro Dios. Porque hay varios elementos indispensables sin los cuales la obra de Dios no se puede llevar a cabo, siendo 2 de estos la fe y la obediencia. Porque sin fe y sin obediencia, hermanos, la obra de Dios simple y sencillamente no se puede llevar a cabo. Miren, ayúdenme a leer, por favor, ustedes que están ahí en Hebreos, capítulo 11, el versículo 6. Y yo voy a leer Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. No es posible, hermanos, no son los únicos, pero vamos a estar resaltando estos dos, hermanos, que van muy de la mano uno del otro. ¿Qué dicen, por favor, hermanos? Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, pero sin fe. No dice que no se puede. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego aquí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, nos dice así: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Está hablando el corazón de Dios, de sus más grandes anhelos, de sus deseos. ¿Quién diera, dice, que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus
fuese bien para siempre. Y es que, hermanos, la obediencia es una de las cosas que más agrada a Dios. De hecho, es algo que complace a Dios. Ahí en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22 nos dice: y Samuel dijo, y hace una pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Y luego va la respuesta: ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. De tal manera, hermanos, que no hay forma, no hay manera de que la obra de Dios se lleve a cabo sin fe y obediencia. No es posible. Sin fe y obediencia, hermanos, no hubiera sido posible la preservación de la raza humana y de toda la vida animal. Cuando fue en el tiempo de Noé, cuando Dios habló de que iba a venir su juicio y que iba a venir un diluvio, se requirió de estos dos grandes elementos, de estas dos grandes virtudes, que solamente lo tuvo Noé y su familia, 8 personas, nadie más. Pero por ellos se preservó la vida humana y la vida animal. Dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y luego en Génesis, capítulo 7, versículo 5, nos habla de la consecuencia de su fe, que es la obediencia. Dice así: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó. ¿Qué se requirió? Fe y obediencia. Sin fe, hermanos, de la misma manera y obediencia, no hubiera sido posible el cruce del Mar Rojo. ¿Lo recuerdan? Cuando el ejército, ¿verdad?, de Faraón venía tras el pueblo de Israel, habían sido liberados, venía tras ellos, y ellos al verlos, ¿verdad?, comenzaron a gritar, comenzaron a quejarse, comenzaron a temer porque pensaban que iban a morir ahí. Y empezaron a reclamar a Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto? ¿Que no había sepulcros allá, que nos habéis traído a morir acá? Pero Moisés los alienta, y los alienta a confiar en el Señor. Moisés mismo no sabía qué hacer, pero va a Dios, y entonces vemos esos versículos que nos dice ahí en Éxodo 14, 15 y 16. ¿Por qué clamas a mí?, le está diciendo Dios. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ahí está el mandato, requería obediencia. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Dos elementos indispensables: fe y obediencia. Sin fe y obediencia, hermanos, de la misma manera no hubiera sido posible la conquista de la tierra prometida. Porque el primer desafío, el primer reto que tenían era algo humanamente imposible, ¿cierto? Quiero invitarles a que vayamos a Josué 6, que comienza con esas palabras, que dice que Jericó estaba cerrada, dice bien cerrada. Nadie podía entrar ni salir. De tal manera que ante ello, hermanos, para que la conquista se comenzara a dar y después continuara, se requerían dos elementos muy importantes: fe y obediencia. No son los únicos, también se requiere santidad en nuestra vida. Pero resaltemos estos dos, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, si me permiten leer el primero, ustedes el segundo, Josué 6, y nos unimos en el versículo 5. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del altar, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz,
y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué requería esto, hermanos? Requería fe. Por principio de cuenta, creer que haciendo eso, la conquista se iba a dar. Los muros de Jericó iban a caer. Y después, por supuesto, obediencia. Hacerlo, llevarlo a la práctica. Sin estos dos elementos, la conquista de la tierra prometida no hubiera sido posible. Porque sin fe y obediencia, hermanos, no es posible. Así como tampoco, hermanos, no sería posible la salvación. ¿Qué requiere? Fe. Pero requiere también obediencia. Miren, vayamos por favor a Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Hebreos 5, 8 y 9. Allá nuestros hermanos, ¿verdad? También que están en su casa, les invitamos, hermanos, también a que escudriñen junto con nosotros la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y que nos acompañen también en la lectura de estos versículos. Hebreos 5, versículo 8 y versículo 9. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero dice, y habiendo sido, perdón, en el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo es posible la salvación, hermanos? Se requiere obediencia. No solamente obediencia, como vamos a ver, se requiere fe, como lo sabemos. ¿Obediencia en qué? En que nos arrepintamos, en que le pidamos perdón a Dios. Es por eso que nos dice ahí en Juan 6, versículo 40, vamos por favor allá a Juan capítulo 6, versículo 40, que todos los que ven al Hijo es necesario que crean en Él. Juan 6, versículo 40. Juan 6, 40, que nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Se requiere fe, se requiere obediencia, se requiere que nos arrepintamos en la obediencia a Dios, porque ahí en Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31, dice que ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel, ¿verdad? Varón, a nuestro Señor Jesucristo, quien le levantó de los muertos. Hermanos, sin fe y obediencia no es posible. La obra de Dios se requiere de las dos. No puede ir una sin la otra. Y es que, hermanos, van de la mano. No se pueden separar. No podemos decir que creemos en Dios y no hacer lo que Él nos pide. Así como tampoco es posible hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que hagamos, y no tener fe en Él. De ahí que la fe, que la palabra de Dios nos muestra, hermanos, tiene que ver con, como lo vemos ahí en nuestra página, creerle a Dios y actuar de acuerdo a Él. Con eso tiene que ver la fe que la palabra de Dios nos habla, con creerle a Dios y actuar de acuerdo a ello. Algo, hermanos, que podemos ver y que vamos a estar viendo en Hebreos capítulo 11. Una fe que movió a actuar a estos hombres y mujeres de diferentes maneras ante la voluntad de Dios. Porque la clase de fe, hermanos, que agrada a Dios, es una fe en donde se le cree a Dios y se actúa de acuerdo a ello, hermanos. Por lo que a través de cada uno de estos personajes que encontramos aquí en Hebreos 11, hermanos, vamos a estudiar la clase de fe que agrada a Dios. Ese es el título, hermanos, de la serie de temas, la clase de fe que agrada a Dios, en donde hoy estaremos viendo, hermanos, la introducción, estaremos repasando lo que es la fe y la importancia de la fe en nuestra vida. Pero antes de seguir, hermanos, quiero invitarles a que leamos Hebreos capítulo 11. Vamos a Hebreos y que lo leamos, Hebreos 11. Y que nos vayamos dando cuenta, hermanos, cómo es la clase de fe que agrada a Dios
a través de la vida de cada uno de estos personajes. Hebreos 11, ¿sí? Vamos a leerlo, hermanos, en forma alterna. Y bueno, vamos a leerlo en esta manera. Yo leo, si me permiten, el versículo 1, los varones el 2, las damas el 3, y luego nuevamente el 4 su servidor, el 5 los varones y las damas el 6, y así nos vamos hasta el final y lo unimos juntos, ¿sí? Hebreos 11, también allá en casita, que puedan estar leyendo con nosotros. Dice así la palabra de nuestro Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para muerte, y no caerá, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios quiera y haya, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en vidas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por lo cual, también de uno, y es que ya casi muerto, salieron con las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que estaba a la orilla del mar. conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe que le hizo Isaac a Jacob, y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró al campeonato sobre el extremo de su cordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido en los lugares por 3 meses, porque veía un niño hermoso y no tenía el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo mayores riquezas en el imperio de Cristo y en los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del
Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué más digo? Porque de tiempo en batalla tanto de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Los cuales el mundo eran degradados por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio delante de la fe, no recibieron lo prometido. Todos proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este capítulo, hermanos, es un recuento de algunos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que llegaron a ser grandes ante los ojos de Dios por una notable virtud en su vida. Fue que sobresalieron estos hombres y mujeres. Hermanos, ¿cuál es esta virtud que podemos ver resaltada a lo largo de este capítulo? ¿Cuál es? La fe, así es. Es esta notable virtud por la que estos hombres y mujeres sobresalieron. Y es que gracias a esta virtud, hermanos, es como les conocemos como los héroes de la fe. Es como han pasado a ese salón de la fama de la fe. Por esa notable virtud que manifestaron. Sin duda, hermanos, que una vida perfecta no fue lo que hizo que estos hombres, hermanos, fueran exaltados por nuestro Dios. No fue lo que hizo que estos hombres y mujeres estuvieran en este capítulo que la palabra de Dios lo registra como el salón de la fama de los héroes de la fe. Sin duda que una vida perfecta no fue. Fue su disposición a confiar plenamente en Dios a pesar de la evidencia que había en contra en cada una de sus circunstancias, lo que hizo que fueran exaltados por nuestro Señor. Porque en cada una de las circunstancias que vivieron, en cada una de las circunstancias, hermanos, que enfrentaron, podemos ver que ellos tomaron la decisión de confiar plenamente en nuestro Dios y actuar de acuerdo a esto. Cada una de estas personas, hermanos, fueron individuos comunes y corrientes, así como nosotros. Fueron individuos, hermanos, con luchas. De hecho, como se dice de Elías, lo mismo se podría decir de ellos. Estaban sujetos a las mismas pasiones semejantes a las nuestras, a las mismas pasiones, con las mismas debilidades, con las mismas luchas. Eran hombres y mujeres ordinarios, pero que tomaron una decisión que nosotros también podemos tomar. Y esa decisión es la decisión de confiar plenamente en nuestro Dios, hermanos. Así que, hermanos, gracias a esto es que vamos a estar estudiando la clase de fe que agrada a Dios, hermanos. Y vamos a ver, lo primero que quiero invitarles a que veamos, hermanos, es ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y hay una definición bíblica que creo que muchos de nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Que se encuentra ahí en el versículo 1. Y esa es la definición bíblica, hermanos, que vamos a estar estudiando. ¿Qué dice ahí? Nuevamente, hermanos, les invito a que leamos Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice, hermanos, versículo 1? Dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, podríamos decir que la fe es la plena confianza de que vendrá lo que se espera y la completa seguridad de que existe lo que no se ve. Parafraseando este versículo, es la plena confianza de que vendrá lo que se espera y la completa seguridad de que existe, que es real lo que no se ve, en donde lo que se espera se refiere a lo que Dios ha prometido y que por fe esperamos que ha de venir, que se ha de cumplir. Pues tenemos esa certeza, hermanos, aun cuando no sea en nuestro tiempo. Porque esto es algo que resalta este capítulo. Aun cuando no sea en nuestro tiempo. Porque muchas cosas que Dios prometió, hermanos, no se cumplió en el tiempo de estos hombres y de estas mujeres, sino se ha cumplido en nuestro tiempo, ¿cierto? Y hay cosas que Dios ha prometido que no se han de cumplir tal vez en nuestro tiempo, sino se cumplirán después. Miren lo que dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 13. 11, 13. Y qué difícil es esto, hermanos. Dice la palabra de Dios, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué dice, hermanos? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos hombres y estas mujeres murieron esperando lo prometido, porque Dios lo cumplió. De tal manera, hermanos, que lo que se espera se refiere a lo que Dios ha prometido y que por fe esperamos, porque tenemos la certeza de que vendrá, aun cuando no sea en nuestro tiempo. Y así fue, hermanos, como Abraham no vivió para ver la nación grande que hizo Dios de él, ni cómo engrandeció su nombre, porque Dios se lo había prometido, ¿no? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, ¿cierto? Él le habló de como la arena del mar, como las estrellas de los cielos que no se pueden contar. Sin embargo, Abraham no vivió para verlo. ¿Y sucedió? Sucedió. Abraham murió esperándolo. Así también podemos ver, hermanos, a Isaac, quien tampoco vivió para ver cumplida la bendición en sus hijos. Esa bendición que Dios le había hecho para sus hijos, no lo vio Isaac. Todos los santos del Antiguo Testamento murieron confiando en la venida del Salvador, pero no la vieron. No la vieron, así como nosotros tampoco la vimos porque ya sucedió. Pero ellos murieron creyendo en que sucedería, en que vendría. Y como lo dice ahí en Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque todo sucede en el tiempo preciso de Dios. No cuando nosotros lo queremos, sino cuando Dios así lo dispone, que es lo mejor. Y es lo mismo, hermanos, que necesitamos hacer nosotros. Esperar, teniendo la certeza de que todo lo que Dios ha prometido, vendrá. Que todo lo que Dios ha prometido se cumplirá, aun cuando no sea Él nuestro tiempo. Aun cuando no sea nuestro tiempo, pero Dios lo hará. Porque tenemos un Dios que promete y cumple. Ahora, hermanos, también cuando dice ahí en el versículo, dice el versículo que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y luego ¿qué dice? La convicción de lo que no se ve. Cuando dice la convicción de lo que no se ve, hermanos, se refiere a la completa seguridad de que las realidades de las cuales la palabra de Dios nos habla son reales, existen, aunque no se puedan ver, aunque no se puedan palpar. Y es que, hermanos, así como nuestra vida física nos da la convicción del mundo material, la fe nos da la convicción del visible mundo espiritual, porque es por fe, es por fe. Esta es la razón, hermanos, por la que es necesario que nos despojemos del síndrome de Tomás. ¿Cuál es el síndrome de Tomás, hermanos? Hasta no ver, no creer. Como decía Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Es necesario que nos despojemos del síndrome de Tomás, hermanos, hasta no ver, no creer. Pues Cristo dijo, hermanos, que somos dichosos cuando creemos sin haber visto. Cuando damos pasos de fe sin haber visto, algo que es difícil.
A Abraham sin duda no le fue fácil. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Pero ¿cuál, Señor? ¿A dónde he de ir? Tú sal. No fue fácil. Dejar a su parentela. En la primera ocasión se fue con su papá, ¿verdad? Y se llevó a su sobrino. Y iban ahí. No es fácil. Pero hermanos, esa es la clase de fe que agrada a Dios. ¿Qué dice, por favor, hermanos? Vamos a Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Tenemos que reconocer, hermanos, que muchas veces nos sucede así. Queremos ver como Tomás. Queremos estar seguros, ¿verdad? Queremos tener ya el palpar, ¿verdad? Las cosas para entonces, entonces sí lo hago. Cuando la clase de fe, hermanos, que agrada a nuestro Dios, no se deja llevar por la vista, hermanos, no se guía por la vista, sino por la palabra de nuestro Dios. Dice ahí en Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Si me ayudan, por favor, ustedes a leer el versículo 24. ¿Qué dice? Pero Tomás, uno de los 12 que había dado no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Le estaban dando testimonio de lo que había sucedido. Él les dijo: si no vieren sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Ustedes el 26? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estaban las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y muchas veces nos pasa así. ¿Cuántas veces, tal vez, hermanos, a lo largo de nuestra vida, tal vez a lo largo de nuestro cristianismo, Dios, a través de las circunstancias, nos ha dicho esto? Porque viste, creíste, ¿verdad? Ahora que está sucediendo, en verdad crees y me alabas y dices: Señor, te alabo porque lo hiciste, porque contestaste. Pero ¿y qué cuando la situación estaba? Cuando aún no se cumplía. Hermanos, es necesario que nos despojemos del síndrome de Tomás, que no nos dejemos llevar por esto de hasta no ver, no creer. Simple y sencillamente lo que el Señor quiere es que nosotros tomemos la decisión de confiar plenamente en que Él ha prometido y que lo va a cumplir, que tiene el poder para hacerlo. La mayoría de los héroes de la Biblia, hermanos, fueron como nosotros. Nunca vieron a Dios, ni tampoco escucharon su voz de forma audible. Sin embargo, estaban convencidos de que Dios existe y que recompensa a los que le buscan de corazón. Así que, hermanos, como lo hemos definido, la fe es la plena confianza de que vendrá lo que se espera y la completa seguridad de que existe lo que no se ve. Ahora reflexionemos en cuanto a esto un poquito más. ¿Tenemos la plena confianza de que vendrá lo que se espera? ¿Estamos esperando algo? ¿Estamos orando y le estamos pidiendo a Dios por algo? ¿Estamos esperando en sus promesas, verdad? Confiando. ¿Verdaderamente lo estamos esperando? ¿Tenemos esa plena confianza de que sucederá, que vendrá, que se llevará a cabo? ¿Tenemos la completa seguridad de que existe lo que no se ve? ¿Tenemos esa completa seguridad? Si es así, hermanos, es necesario que se vea reflejado en nuestra vida, que verdaderamente lo manifestamos, pues como lo mencionábamos al principio, la fe verdadera tiene que ver con creerle a Dios y actuar de acuerdo a Él. ¿Se acuerdan ahí cuando en Santiago, lo estaremos viendo más adelante, cuando dice que los demonios creen y tiemblan? También los demonios creen y ¿hasta qué? Hasta tiemblan. Sin embargo, no se ve reflejado en ellos, porque los demonios o permanecen para siempre o caen para siempre. Pero tienen fe, creen. Hermanos, no es suficiente con creer, es necesario que se vea en nuestra vida que creemos, que actuemos de acuerdo a ello. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, por lo que yo no puedo decir, hermanos, que confío y creo en Dios plenamente cuando, como estaremos viendo, de hecho es el subtema, hermanos, no ofrendo lo que Dios me pide.
Digo que creo en Dios, que tengo fe en Él, pero no ofrendo como Abel lo que Dios me está pidiendo. Yo no puedo decir, hermanos, que creo en Él cuando estoy lejos de Él, cuando no vivo cerca de mi Dios cada día y tengo una relación personal, tal vez de labios, pero verdaderamente no es la clase de fe que Dios quiere que tengamos. Caemos en el error como lo habíamos visto, ¿verdad? Cuando veíamos de que Cristo quiere que seamos libres también de las cadenas religiosas, que le alabamos con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Yo no puedo decir, hermanos, que creo en Él verdaderamente, que tengo una fe en Él, cuando no le estoy obedeciendo en lo que Dios me pide que haga, cuando no estoy cumpliendo su voluntad. Yo no puedo decir que creo verdaderamente en Él cuando no espero en sus promesas, cuando no hablo de su palabra, cuando mi vida se derrumba por las tribulaciones o cuando ni siquiera se ha experimentado la salvación. No se puede decir que verdaderamente se tiene fe en Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo, cuando ni siquiera se ha experimentado la salvación que vino a traer nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte en la cruz. La clase de fe que agrada a Dios no es pasiva, es una fe activa, que nos lleva a actuar de acuerdo a lo que creemos en Dios, hermanos, como lo estaremos estudiando a través de cada uno de estos personajes. Ahora ya vimos, hermanos, ¿qué es la fe? Ahora contestemos la segunda pregunta. ¿Por qué es importante la fe? ¿Será importante la fe en nuestra vida, hermanos? Vamos a ver algunas cositas. La fe es sumamente importante en nuestra vida. Letra A, ¿por qué? Porque sin fe es imposible entender a Dios y sus obras. Sin fe es imposible entender a Dios y sus obras. Miren lo que dice ahí en Hebreos 11, versículo 3. Sin fe es imposible entender a Dios y sus obras y lo que Dios ha hecho, como aquí nos lo habla en cuanto a la creación. ¿Me ayudan a leer, por favor, hermanos, qué dice Hebreos 11, versículo 3? ¿Qué dice? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una vez más dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo es que el universo, hermanos, fue creado por tan solo, ¿qué dice aquí? La palabra de Dios. ¿Cómo es posible, hermanos, que todo fue creado de lo que no se veía, de la nada? Como nos lo dice ahí en Génesis 1, hermanos, ¿cómo fue posible esto? Con la palabra de Dios, cuando Dios dijo que fuera y fue hecho, ¿lo recuerdan? Sea la luz y fue la luz. Hágase, ¿verdad? Hágase lo seco, descúbrase lo seco. Y podemos ver ahí cómo se hizo, hermanos, la tierra. Júntense los mares, ¿verdad? Las aguas, la expansión de los cielos, y los cielos estaban. Produzca la tierra, ¿verdad? Hierba verde y árboles que den su fruto. Y fue hecho. Con tan solo la palabra de nuestro Dios, hermanos, o como también lo explica el salmista ahí en el Salmo 33, versículos 6 y 9, que nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, tan solo por la palabra de nuestro Dios. Hermanos, nosotros no vimos este acto de la creación. Sin embargo, lo entendemos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Cómo es posible esto? Podemos entenderlo a través de la fe. Y es que, hermanos, aunque actualmente hay varias evidencias que nos ayudan a fortalecer nuestra fe, porque Dios no quiere que tengamos una fe ciega, Dios nos da varios argumentos para poder sustentar nuestra fe. Sin embargo, hermanos, aunque hay varias evidencias que nos ayudan a fortalecer nuestra fe, aún hay muchas cosas que no podemos explicar por medio del razonamiento, que no podemos explicar por medio de la ciencia ni la lógica, pero sí podemos entenderlas y creerlas por medio de la fe. ¿Por qué es importante la fe, hermanos? Letra B, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nos lo dice ahí en el versículo 6. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una vez más, hermanos, leamos este versículo. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, hace un rato decíamos que la fe que la Biblia nos presenta tiene que ver con creerle a Dios y actuar de acuerdo a ello, lo que nos lleva a agradar a Dios, pues no hay nada que complazca más a Dios que nuestra obediencia, como lo mencionamos. Sin embargo, ¿cómo será esto posible si no tenemos fe? Si no creemos verdaderamente en Dios. Porque la fe que la palabra de Dios nos muestra es una fe que le cree a Dios y que actúa de acuerdo a ello. Que actúa de acuerdo a ello. Y entonces podemos agradar a Dios. Si no creemos que Dios es real y que es galardonador de los que le buscan, hermanos, no podemos agradarle. No podremos agradarle. ¿Por qué es importante la fe? Letra C. Porque sin fe es imposible vencer al mundo. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5? Sin fe es imposible vencer al mundo. Todos ejercemos fe, hermanos. Sin embargo, la clase de fe que agrada a Dios es esa fe que le cree a Dios y que actúa de acuerdo a ello. ¿Y por qué es importante? Porque sin esta fe es imposible agradar a Dios. Miren lo que dice Primera de Juan 5, versículo 4, versículo 5. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto en Él tenemos todo lo necesario. Hermanos, en Cristo ya tenemos la victoria. De hecho, cantamos ese precioso himno que dice, ya tengo la victoria. En Cristo ya la tenemos. Y Pablo nos exhorta a que le demos gracias a Dios por ella. ¿Recuerdan ahí en 1 Corintios 15, 57 que dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo? Sin embargo, la realidad de nuestra victoria en nuestra vida diaria, ya la tenemos en Cristo. Pero la realidad de la victoria, de esa victoria que tenemos en Cristo, manifestada en nuestra vida diaria, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, hermanos, no se da hasta que confiamos plenamente en el poder de Cristo y dependemos de Él para lograrlo. Es ahí cuando es una realidad en nuestra vida. Porque ya la tenemos en Él. Pero sin fe, hermanos, es imposible que podamos vencer al mundo. ¿Qué dice, por favor, hermanos? Primera de Pedro 5, 6 al 9. Primera de Pedro 5, versículo 6 al versículo 9. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Si ya llegaron, por favor, les invito a que lo lean conmigo. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero ¿cuándo es cuando se da esto, hermanos? Cuando hacemos lo que dice el 9, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando ejercemos esa fe. Dice ahí en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuándo se da la victoria? Cuando nos ponemos bajo la autoridad de Dios, confiando plenamente en Él, resistimos y entonces viene la victoria. Pero todo parte de la fe. ¿Qué dice Filipenses 4:3, hermanos? Ustedes lo conocen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, sin fe es imposible vencer al mundo. ¿Por qué es importante la fe? Letra D. Porque sin fe es imposible recibir de Dios lo que pedimos. Hermanos, gracias a Dios por el precioso recurso que tenemos de la oración. Amén. Porque a través de la oración podemos ir a nuestro Dios y recibir de Él todo lo que necesitamos, claro, y está de acuerdo a su voluntad. Pero para que eso se dé, la palabra de Dios nos muestra que se requiere fe. Miren lo que dice Santiago 1, 5 al 7. Santiago 1, 5 al 7. Dice la palabra de Dios, ¿me ayudan, hermanos? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí se está hablando específicamente en cuanto a pedir fe. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Está hablando específicamente de la fe. Pero después dice, no piense pues quien tal haga, ¿quién haga qué? Aquel que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Lo cual se aplica a todo. Es por eso que debemos de pedir con fe. Con fe. Al igual que lo podemos ver también en Mateo 21, hermanos. Vamos por favor a Mateo 21, versículo 21 y 22. Santiago dice, hermanos, que a veces no recibimos porque no pedimos, ¿cierto? Y a veces dice porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Pero creo que otra de las razones también es porque no ejercemos esa fe que agrada a Dios. Por eso no recibimos, porque dice aquí en Mateo, capítulo 21, versículo 21 y 22. Por favor, hermanos, si me ayudan a leer ustedes el versículo 21. ¿Qué dice? Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración, pero ¿cuál es la condición? Creyendo, lo recibiréis. Que hay otra cláusula también, creyendo y de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Porque no hay pierde, hermanos. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15? Hermanos, es importante la fe, es algo sumamente importante. No podemos vivir, hermanos, la vida cristiana que nuestro Dios quiere que vivamos sin fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Sin fe es imposible recibir de Dios lo que pedimos. ¿Qué dice Primera de Juan 5, 14 y 15? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Pero qué se requiere, hermanos? Fe. Que creamos, que confiemos plenamente en nuestro Señor. Y es que, hermanos, la incredulidad detiene la mano de nuestro Dios. Es lo que estorba para que la obra de Dios se lleve a cabo. Es lo que estorba, hermanos, para que Dios pueda, como hemos estado viendo, darnos todo lo que necesitamos. Miren lo que dice ahí en Mateo 13, 58. Muchos, hermanos, ahí de nuestro Señor Jesucristo, como podemos ver en este capítulo, no creían en Él, lo conocían. Y Él decía, bueno, no es hijo del carpintero, no conocemos a sus hermanas, no conocemos a sus hermanos. A ver, ¿de dónde tiene el poder, verdad? Esta autoridad. No creían en Él. Y fíjense la consecuencia a raíz de esta incredulidad. Dice ahí en Mateo 13, versículo 58, por favor, hermanos. ¿Qué dice? Versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros. ¿Qué dice? A causa de la incredulidad de ellos. Es por eso que Dios nos dice que no seamos incrédulos, sino creyentes. ¿Por qué es importante la fe, hermanos? Letra E. Porque sin fe es imposible trascender. Sin fe es imposible trascender. Vamos a Hebreos 11, hermanos, y leamos el versículo 2, que quise dejarlo para el final. Sin fe es imposible trascender. Hebreos 11 y el versículo 2. Por favor, hermanos, ¿qué dice? Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella, ¿por qué? Por la fe. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos, es fácil servir a Dios cuando todo marcha bien, ¿cierto? Es fácil, hermanos, vivir la vida cristiana cuando se vive sin tribulaciones, sin pruebas, sin adversidades.
sin dificultades, sin estorbo. Pero es un asunto muy diferente cuando se enfrenta la adversidad, cuando se presenta la tribulación, hermanos, por causa de esa fidelidad a Dios. Por lo que solo aquellos que a pesar de la oposición y el sufrimiento, las pruebas, las adversidades, hermanos, inclusive, ¿verdad?, los ataques, deciden confiar plenamente en Dios y aferrarse a Él, logran trascender. Solo aquellos, la oportunidad es para cualquiera, pero solo aquellos que a pesar de esas circunstancias deciden confiar plenamente en el Señor, aferrarse a Él, es que logran trascender. Estos hombres y mujeres, hermanos, con diferentes personalidades, porque los que vemos aquí tenían diferentes personalidades, con diferentes circunstancias, no habrían logrado nada. Sus nombres y sus hazañas no habían trascendido si no hubiesen tenido fe, esa clase de fe que agrada a Dios. Dios no hubiera podido llevar a cabo su obra, esa preciosa obra y que está registrada en este capítulo que llevó a través de él. Pues es tan solo por su fe que ellos y otros han sido reconocidos como los héroes de la fe. Así que, hermanos, ¿cómo anda nuestra fe? ¿Tenemos fe? ¿Cómo anda nuestra fe? ¿Es la clase de fe que agrada a Dios? ¿A dónde nos está llevando la fe que decimos tener? Porque muchos de nosotros decimos tener, o todos decimos tener una fe, ¿cierto? Si nos preguntan, ¿crees en Dios? Creo en Dios. ¿Crees en la Biblia? Creo en la Biblia. ¿Crees en Cristo? Creo en Cristo, ¿verdad? Y si nos empiezan a cuestionar en cuanto a lo creemos, yo creo que todos de nosotros podemos decir, sí, lo creo. Ahora preguntémonos, ¿a dónde nos está llevando eso en lo cual nosotros decimos creer? O esa fe que decimos creer. ¿Nos está llevando a la acción? ¿Nos está llevando a hacer lo que agrada a Dios? ¿Nos está llevando a actuar como Dios quiere que actuemos? ¿A vivir la clase de vida que Dios quiere que vivamos? Si no es así, algo anda mal. Algo no está bien, pues la fe auténtica tiene que ver con creerle a Dios y actuar de acuerdo a ello. Es por eso, hermanos, que la invitación en esta mañana es a que decidamos confiar plenamente en Dios, a pesar de cualquier evidencia en contra. Porque eso es lo que muchas veces, con lo cual luchamos. Vemos, ¿verdad? Nos dejamos llevar por lo que vemos. Y es ahí donde muchas veces en estos días me pasó. No recuerdo qué día, ¿verdad? Empezó a filtrar ahí en el cuarto de nuestras hijas el agua, en una esquinita. De tal manera, pues que al otro día me subí, ¿verdad? Preparé las cosas, andábamos buscando y pretextos no faltaron, ¿verdad? No conseguí escalera, ¿verdad? Y luego cuando estaba ahí, de repente como se nublaba y yo dentro de mí, ¿qué estoy haciendo? Va a llover, ¿verdad? Y yo aquí, ¿verdad? Tratando de arreglar, pero el Señor me dijo, bueno, ¿qué no tienes fe? Yo dije, Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame para que no llueva, ¿verdad? Y que yo pueda seguir. Y así estuve luchando y si le dejo ya mejor y le avancé. Gracias a Dios ese día ya llovió como a la medianoche, como a las 12, que fue el viernes. Hermanos, muchas veces nos pasa así en nuestra vida, ¿o no? Hay cosas que hacer y muchas veces las dejamos por muchas cosas que se ven. Porque nuestros ojos ven muchos estorbos, parecen, nuestra lógica nos dice cosas de cómo voy a hacer esto, cómo lo vamos a llevar a cabo. Y si mejor le hacemos por aquí, le hacemos por allá. Pero lo que Dios quiere es que creamos en Él, que confiemos en Él, que sigamos adelante a pesar de la evidencia en contra. La invitación en esta mañana es a que tengamos la plena confianza de que vendrá lo que se espera y la completa seguridad de que existe lo que no se ve. Hermanos, a que nos despojemos del síndrome de Tomás, hasta no ver, no creer. Que nos despojemos de esa manera de actuar, de no dar un paso sin guarache, ¿verdad? Porque queremos ya todo, que todo se dé. Cuando Dios nos dice, hazlo. Cuando Dios nos está mostrando que esa es su voluntad, que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, no perdamos de vista que nuestro Dios es fiel para cumplir lo que promete y que tiene todo el poder para hacerlo, pues Él es omnipotente. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Dos cositas: creer y actuar de acuerdo a ello.
creer y actuar de acuerdo a ello. Así que, hermanos, decidamos creerle a Dios y actuar de acuerdo a ello. Esta es la clase de fe que agrada a Dios. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has mostrado en tu palabra una vez más cuán importante es la fe para nuestra vida. Ayúdanos a tener, Señor, esta clase de fe que tiene que ver con creerte a ti y actuar de acuerdo a ello. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a esta fe. Como oraban tus apóstoles, Señor, aumentanos nuestra fe. Ayúdanos a que nuestra fe sea una fe genuina, que sea una fe verdadera, que sea una fe auténtica. Que esta definición que encontramos en tu palabra, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que sea parte de nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, a poder tener esta clase de fe que podemos ver registrado en este capítulo de Hebreos 11. Ayúdanos a seguir el ejemplo de cada uno de estos hombres, Señor. Ayúdanos a despojarnos del síndrome de Tomás, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a ser dichosos al actuar y hacer tu voluntad, aun cuando no lo veamos. Ayúdanos, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con nuestro programa. Que el Señor les bendiga y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a continuar.